Sí, Gaby. Sí, Gaby. Bueno, sí, la situación es muy complicada, también porque... Hola, sí, ¿me escuchan? Perfectamente bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Gaby. Sí, Gaby. Hola. Sí, te escucho. Ah, perfecto, bueno. No, sí, obviamente es un tema que divide sociedades, divide países, es un conflicto, como ustedes contaban, histórico, que lleva muchísimo tiempo. El tema es, bueno, hablaba el gallego hace un ratito nomás de cómo se viralizan videos que terminan siendo propagandísticos para un lado o para el otro, ¿no? Y eso es parte lamentablemente, ¿no? De la lógica que impera, porque esos videos muchas veces se viralizan para incentivar el odio, ¿no? Y a veces incluso son videos extraídos de otra situación pasada, pero que bueno, que los traen como si fuesen en el presente. Y reitero esto, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Lo que sí podemos contar en base a la experiencia de lo que se vivió en estas últimas horas es que, bueno, sí se han descubierto en las últimas horas lo que ocurrió en distintos kibbutz donde ingresaron estos grupos vinculados al Hamas, matando a muchísima gente inocente, civiles, digamos. Vos sabés que acá pasa algo que... obviamente tenés posiciones extremistas, pero después tenés personas que pronto no tienen posiciones tan extremistas que señalan, a ver, puede pasar que se asesine a soldados, y los soldados, digamos, saben que corren ese riesgo, ¿no? Porque forma parte de la lógica militar, si se quiere. Lo que para todo el mundo resulta inconcebible es la matanza de civiles, ¿no? Y esto obviamente cabe para un lado o para el otro, ¿no? Obviamente la matanza de civiles que nada tienen que ver con esta guerra que ocurre del otro lado en la Franja de Gaza, es también tan repudiable como la matanza de civiles que ha ocurrido en las últimas horas del lado israelí, ¿no? Lo que también ha generado divisiones dentro del mundo árabe incluso, tiene que ver con eso, ¿no? Con, primero, la matanza de civiles por parte de Hamas, pero también con el tema... que quizás es el más sensible de estas horas, que es el tema de los secuestros, porque los secuestros es algo, y menos en este volumen, ¿no? En esta dimensión, no es algo tan habitual en este escenario tan conflictivo que se vive. Y ustedes ahí van a ver justamente con la cámara de Ezequiel Pisuto esto que le contábamos, ¿no? La cantidad de jóvenes reservistas que fueron convocados justamente por esta situación. Estamos en estado de guerra, esta es la realidad. Volviendo al tema de lo que les decía, obviamente hay una divisoria de aguas en los posicionamientos de unos y otros. El problema acá es, primero, la cantidad de víctimas inocentes que caen de los dos lados de la frontera, y por otro lado también que existe un peligro real, concreto, de que esto termine en una escalada mucho más grave. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Porque si esto no hay canales de negociación, incluso en el tema particular de la devolución de rehenes de uno y otro lado, la verdad es que esto puede terminar en Gaby, una verdadera tragedia. Gaby, quería preguntarte, vos Sí. recién hablabas del miedo que se tiene a una escalada, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe de la posible intervención del Líbano o de Irán? La Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, digo, porque toda esa zona, todos los musulmanes de esa zona, digamos, seguramente si avanza el ataque del ejército israelí, las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza, me parece que se empiezan a ver como inducidos a sumarse a esto, ¿o no? Y mira, ahí hay un tema complicado porque las relaciones de los países de la región es distinta hoy que lo que fue en el pasado. Durante mucho tiempo, ustedes saben, Israel estaba prácticamente rodeada de enemigos dentro de la lógica geopolítica internacional. Hoy ha tenido canales de diálogo con algunos países, incluso que en su historia han tenido guerra con Israel, el caso de Egipto, ¿no? Particularmente. De hecho, Egipto en cierta medida en esto acompaña a Israel en frenar el avance del Hamas hacia el sur.
¿no? En la frontera sur. Por otro lado, recordemos que previo a estos últimos episodios había un canal abierto de diálogo entre Israel y Arabia Saudita, que es un hecho histórico realmente, porque durante mucho tiempo esos lazos, esas comunicaciones no existían. Y en este caso, recordemos que en el caso de Hezbollah se sabe que opera sobre todo desde el Líbano, que tiene el apoyo tanto político como económico de Irán. No está tan claro que jamás sea así, digamos. O sea, obviamente del lado israelí te van a decir que jamás está sostenido por Irán, y algunos te dirán también por Qatar, ¿no? Pero no está tan claro. En el caso de Hezbollah sí se sabe del apoyo a Irán. Ahora, el dato acá es que tanto Arabia Saudita como particularmente Israel, tienen un enemigo común que es Irán. En el caso incluso de Arabia Saudita hay una, digamos, conjunción, te diría, hasta un enfrentamiento hasta religioso entre sunitas y chiitas que divide las aguas en dos países que son verdaderamente potencias en la región. Pero bueno, en ese tablero tan complejo, tan difícil, donde se mezcla lo étnico, lo religioso, lo político, las alianzas, lo económico también, ¿no? Fundamental. En todo esto siempre lo económico mete la cola. Obviamente no se sabe cuál puede llegar a ser la reacción. Jamás hoy, te digo sinceramente, por lo que uno recoge, parece estar muy aislado. O sea, parece estar muy, incluso como que lo están dejando bastante solo, ¿no? Porque las características de esta incursión sobre el territorio israelí, y particularmente el hecho de las matanzas de civiles, más de 900 se calcula entre civiles y militares del lado israelí y alrededor de 500 del lado palestino, más allá de los 1.500 milicianos palestinos que dijo, o del Hamás mejor dicho, que dijo haber asesinado a Israel, que todavía eso está por verse. Digo, más allá de ese escenario, lo cierto es que los países árabes no están acompañando al Hamás en esta decisión. Ahora, si Israel decide avanzar y conquistar la Franja de Gaza, bueno, ahí hay que ver cuál es la reacción del mundo árabe, ¿eh? Hay que ver ahí si esta distancia que hoy están teniendo los árabes, el mundo árabe en general, con el Hamás se mantiene en el caso de un ataque de Israel sobre, un ataque, digamos así, una conquista de Israel sobre Gaza, ¿no? Claro, ten en cuenta que es la zona más pobre, ¿no? La Franja de Gaza, que depende prácticamente de Israel, quienes provee de luz, alimentos, agua. Y esto es todo un tema muy, muy delicado. Por eso, digamos, hay que ver hasta cuán temerario puede ser el gobierno de Netanyahu, ¿no? Porque todo depende hasta dónde llega la escalada. Porque si llega a invadir por tierra Gaza, Claro. bueno, ahí va a estar la complicación. Totalmente, aparte ahí vos pensás en esto, ¿no? Gaza, y particularmente dentro de la Franja de Gaza es un territorio pequeño en cuanto a superficie. Estamos hablando de 40 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho. Es decir, no llega a tener 400 kilómetros cuadrados de superficie. La ciudad de Gaza, que está al sur, digamos, es una ciudad que es prácticamente una especie de laberinto. Si ustedes vieron, si alguno de ustedes vio la serie Fauda, digo, en esa serie se ve claramente, es una serie israelí, ¿no? Lo complejo que es el ingreso y lo mal que le ha ido en general a Israel cuando ha enviado grupos de élite a tratar de buscar, por ejemplo, a alguna persona considerada terrorista, porque terminan casi en una emboscada de laberintos de calles, lo cual puede terminar muy mal, ¿sí? Te hago un último momento que tiene que ver con esto, ¿no? Y lo charlamos juntos. Mirá, información de último momento. Alerta en C5N, un ataque del ejército israelí terminó con la vida, mató al ministro de Economía de Gaza y también a otro
alto cargo o una persona con alto cargo del Hamas. Hasta el momento se está hablando que la cantidad de muertos supera los 800 en Israel, 900 en Israel, mientras que en Gaza son al menos 830 los fallecidos. Esta es la foto, el retrato del primer ministro de Economía, el ministro de Economía de Gaza, ¿no? Que murió como consecuencia de una bomba que impactó donde él se encontraba. Esto te contaba Gaby, porque esto ve que la escalada puede llegar a profundizarse, ¿no? Sí, sí, no, sin duda. Vos sabés que nos pasó hoy, estando en Ashkelon, esta ciudad que es la más cercana en la zona norte de la franja de Gaza, que bueno, era el sonar de las bombas era permanente, era una música de fondo que se escuchaba todo el tiempo, mientras que nosotros estábamos haciendo la cobertura, mostrando casas que habían sido alcanzadas por estos cohetes, y en un momento, cuando nosotros nos estábamos trasladando, empezaron a sonar las sirenas. Vos sabés que acá vos tenés que... el sonar de las sirenas es algo bastante frecuente cuando sí. Lo que tiene que ver con la cúpula de acero, de hierro o de acero, como quieran llamarlo, detecta la presencia de cohetes que están llegando al espacio aéreo israelí y salen a interceptarlo los misiles israelíes, suenan las alarmas y la gente tiene que buscar un refugio. Y bueno, nos pasó que en el traslado íbamos en un taxi y empieza a sonar la sirena. Justo había un grupo del ejército allí que nos dicen bajen del auto. Nos tuvimos que tirar al costado de una pared junto con 4 miembros del ejército y el taxista que estaba con nosotros. Se escucharon bombas pegadas muy cerca, a pocas cuadras de donde nosotros estábamos, y bueno, después de eso, el taxista que vino que nos llevó a nosotros, se pegó tal susto que se fue y nos dejó a pata, como quien dice. Pero digo, así se vive en estos momentos, ¿no? Se vive, después nosotros tuvimos que conseguir un taxista de Ashkelon que nos traiga de vuelta a Tel Aviv. Pero el terror está ahí presente, pese a que es muy llamativo porque vos ves que la gente está como acostumbrada a que suenen las sirenas. Lo que pasa es que todos te indican que nunca vivieron, sobre todo las nuevas generaciones, algo como lo que se está viviendo ahora. Claro, Gaby, pues acá está el punto para... En su vida, este es un buen punto. Hoy hablábamos con un hombre que había... Este es un buen punto para destacar lo que estás contando vos. Porque, a ver, desde que se inventa esta cúpula de hierro, franja de hierro, techo de hierro, de acero, como quieras llamarlo, cuando se posaba una paloma sobre el alambrado que divide a Palestina en Gaza de Israel, automáticamente sonaba una alarma. Cuando cualquier disparo de misil, cohete, como quieras llamar, sobrevolaba el cielo pasando Gaza, ahí sonaba una alarma. Lo curioso es que no sonó ninguna alarma. Ninguna. Y esto es lo que llama poderosamente la atención, el relajamiento de los controles. Esto es lo que más llama la atención, porque después ingresaron con motos, coches particulares, topadoras. Y saber si ingresaron justamente por ese relajamiamiento. Sí, ingresaron, aparecieron es muy importante lo que marcás, Antonio, porque esto se da en un contexto en donde el primer ministro Netanyahu estaba en un momento político muy importante. Muy complicado. Con movilizaciones populares casi todos los fines de semana en contra de su gobierno. Se está hablando de más de 150 niños asesinados en Palestina en lo que va de estas 48 horas. Y hay una denuncia, no sé, Gaby, vos si tenés algo de información, difícilmente a lo mejor por dónde estás, pero precisamente se está denunciando que hay que se está atacando con municiones de fósforos. ¿Sabés qué son sobre la Franja de Gaza y sobre el sector del Líbano? Se llama napal. Que son, vos sabés que... Son las napal, que son estas bombas. La imagen más cruel de las napal es la chiquita vietnamita corriendo desnuda, porque esas armas se probaron primero en la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo a Berlín, y después se probó en Vietnam. La imagen terrible es la chiquita que sale corriendo. ¿Pero las municiones de fósforo no son las que se van multiplicando? No, esas tienen otro nombre.
pero el fósforo es napal. Se llama racimo. Esas son bombas racimo. Esas son bombas racimo. Que sale el misil y las bombas caen. Claro. Caen dispersas en varios, en varias tipo granada. Exactamente. Ellos usan todos los ejércitos, también los Estados Unidos, todos. Es tremendo. Sobre lo que dice Fernando, sobre lo que dice Fernando, la verdad no tengo información sobre esto que señala de lo de las bombas de fósforo. Sí sobre el contexto en el que ocurre los ataques del Hamas, es como decían ahí justamente, y decía Fernando, en un momento de muchísima debilidad política del gobierno de Benjamín Netanyahu, que venía enfrentando muchísimas protestas justamente por una reforma judicial que quería imponer, en una reforma que era entendida básicamente para poner bajo su rodilla al poder judicial en base a las causas de corrupción y abuso de autoridad que tenía, que implicaban al primer ministro israelí, y que esas protestas que atravesaban no solo a los sectores de izquierda, te digo, eran protestas masivas de sectores, incluso algunos que apoyaron o votaron por Netanyahu, pero que entendieron que ese avance sobre la justicia era algo que la democracia no podía permitir, ¿no? En ese contexto, y en eso, por eso llama poderosamente la atención lo que fallaron los servicios de inteligencia israelí, que ustedes saben son uno de los más poderosos del mundo. Es increíble que no hayan tenido información de que se estaba armando semejante ataque, más teniendo en cuenta que eso ocurrió en épocas festivas sagradas para Israel, cuando se refuerza justamente la seguridad, porque muchas veces este tipo de ataques se dan en momentos, obviamente con una connotación simbólica muy fuerte desde lo religioso para tener un mayor impacto, ¿no? Por eso, Gaby. Entonces, en esa situación, teniendo en cuenta que estábamos... Sí. No, perdóname, te interrumpí, pero es sobre lo mismo. Por eso, la preocupación es que algo similar sucedió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. De hecho, esto se compara, desde aquí al menos se compara con el atentado a las Torres, pero eso sucedió en Israel. A partir de eso, que todavía está en duda, ¿qué pasó con el sistema de inteligencia y de defensa de los Estados Unidos como para que 2 aviones se le metan en el centro de Manhattan? Aquí pasa lo mismo, pero luego del 11 de septiembre vino Afganistán, vino Irak, vino una avanzada de la política expansionista de los Estados Unidos, que es la que a uno le empieza a preocupar a partir de esto hoy. ¿Se entiende la comparación? Totalmente, te entiendo, y acá te diría que quizás la diferencia esté dada en los vínculos geopolíticos de la región, ¿no? Porque cuando Estados Unidos, utilizando como excusa la supuesta existencia de armas químicas en Irak que no existían y que se sabía que no existían, e igualmente decide la invasión y deja un país destruido, como fue el caso de Irak, con el único objetivo de vender armas y destruir a Saddam Hussein, básicamente, que había sido alguien inventado justamente por Estados Unidos en su lucha en su momento contra Irán. Bueno, en ese momento lo que hay que decir es que Irak estaba bastante solo en la región. Entonces, bueno, eso retroalimentó la posibilidad de que Estados Unidos haga una invasión como la que hizo, ¿no? En este caso, por eso les decía esto, si Israel decidiera un avance y una reconquista de toda la Franja de Gaza, pese a que las relaciones con el mundo árabe han cambiado últimamente, ya hay mejor vínculo con Egipto, hay conversación con Arabia Saudita, no sé cuál puede llegar a ser la reacción del mundo árabe ante esa situación. Me parece que las situaciones geopolíticas son distintas y me pareciera que en definitiva por ahí eso no se puede llegar a replicar en un escenario similar al post-11 de septiembre. Porque aparte Lo que que pasaron sí me parece 22 años. es que acá hay que estar atentos. Sí, seguí, hay que estar atentos, decime. No, lo que digo es que hay que estar atento en que esto no genere que generalmente pasa en estas cuestiones, cuando vos tenés una agresión externa, genere una sobrereactuación de nacionalismos que terminen llevando a una locura. Porque recordemos que el gobierno de Benjamín Netanyahu, Netanyahu se tuvo que ir del poder
por la pérdida de apoyo político en su momento, por la gran cantidad de hechos de corrupción y de abuso de poder que se le asignaban. Y después pudo volver con una alianza con la extrema derecha, con los grupos más pro-militares, con los grupos más ortodoxos de la religión y demás, endureciendo mucho más su discurso, y así formó gobierno y logró volver al poder pese a todas estas denuncias. Y con esa, envalentonado por ese regreso al poder, es que decide cambiar la justicia para que la justicia no lo investigue más ni lo persiga por sus delitos, ¿no? Ahora, esto, en definitiva, que lo ha expuesto a Netanyahu frente a que todo el mundo que le está preguntando cómo no la viste venir, hablando mal y pronto, la que se estaba armando, cómo tu gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias para frenar esto. Él quizás lo termine de capitalizar, como por ejemplo ahora que llamó un comité de crisis convocando a sectores de la oposición también, para utilizar un nacionalismo y sobreactuar ese nacionalismo generando una situación mucho más compleja, ¿no? Hay muchos sostienen también que Netanyahu esto le vino como anillo al dedo para distraer la atención sobre la enorme cantidad de marchas que había en su contra. Por eso llama mucho la atención el relajamiento de las extremas medidas de seguridad que hay. Y ahí coincido con vos, que me parece que Naciones Unidas debe poner foco porque la situación actual del mundo árabe no es la del 2001, es completamente distinta. Y hay que empezar a ver el polo petrolero. Estados Unidos no va a querer una guerra del mundo árabe contra Israel. Va a tener que replantear un supuesto envío de tropas a Palestina, porque en el medio tenés la guerra Rusia-Ucrania, que tiene un déficit de petróleo, la mirada puesta en India y en África, y este conflicto. Y el mundo árabe, que donde te enfrentes vos, lo tenés en peligro. Entonces me parece que hay varios frentes abiertos, que no es la misma situación de la invasión a Irak, ni la de Kuwait allá por fines de los 90. Yo lo planteaba en función Principios de los 90, perdón. En función de lo que genera en algunos países este ataque, como pasó el 19 y el 20, y que luego se construye un relato, lo decía Gabriel hace un rato con otras palabras, que legitima toda una acción al futuro. No estoy comparando los contextos, estoy diciendo que hay, por ejemplo, cuando uno se pone a leer lo que los funcionarios o lo que los diputados, llamemos legisladores del espacio de Netanyahu están planteando, van a límites del extremo. Hay algunos que están pidiendo el uso de armas nucleares sobre Gaza. Esa es la gravedad que se está viviendo. Claro, pero eso pasa porque cuando a Netanyahu le vino esto como anillo al dedo, él estaba con serios problemas. La reforma judicial es por la cantidad de causas penales que tiene él por delito de corrupción. Entonces ahora, lo que pasa es que ahora el mundo está mirando con otra realidad porque cambió la situación geopolítica. Tenés una guerra Ucrania-Rusia, un conflicto fuerte en Europa, y desatar un conflicto en esta región petrolera con el mundo árabe en contra y te va a generar un problema mucho más serio. Claro. Me parece que geopolíticamente, me parece que Estados Unidos y Naciones Unidas, que también se maneja por plata, lo piensan de esta manera. Sí, ¿me dejás agregarte algo, Gallego? Sí, por supuesto. Acá fíjense, como ustedes mencionaban, el tema de lo que está pasando con los Estados Unidos, porque lo que está pasando, esto con el envío del portaaviones. Esperen que estamos teniendo un problema con gente del ejército que se nos acercó. We are on the air now. We are in live. Bueno, tenemos que cortar, nos piden del ejército, no nos dejan transmitir. We are in live, on live. Now. Bueno, les decía, lo que ha pasado justamente con Estados Unidos. Estados Unidos, en la época de Donald Trump, había sido un aliado incondicional del gobierno de Netanyahu de aquel entonces, ¿no? A tal punto que Donald Trump había decidido como gesto político el traslado, recuerdan, de la embajada a Jerusalén, justamente porque eso era un símbolo de ratificación
y de apoyo de los Estados Unidos a la postura de Israel sobre Jerusalén, ¿no? Sobre la pertenencia a Jerusalén. Ahora, en el caso del gobierno demócrata de Joe Biden, en este caso, él había tenido una posición distante, ¿no? Justamente con respecto a el gobierno de Israel. Joe Biden decidió ahora el envío de un portaaviones, del más importante de los portaaviones de los Estados Unidos, enfrente a la costa de Israel, justamente como un apoyo. O sea, la situación fue tal que jamás obligó, entre comillas lo digo esto, ¿no? Lo obligó a que Estados Unidos tuvo una posición más activa y más de apoyo claro hacia Israel que no venía teniendo el gobierno demócrata, porque el gobierno demócrata aún hoy le sigue pasando la factura al gobierno israelí, por ejemplo, con el apoyo que le ha dado a Donald Trump, ¿no? Claro. Y eso por un lado. Y por otro lado, que cuando el propio Barack Obama era presidente de los Estados Unidos en ese momento, lo que pasó fue que como había tensión en la relación entre Estados Unidos e Israel, lo que hizo la bancada demócrata del Senado es invitar a Netanyahu a un homenaje en el Senado norteamericano y después de ese homenaje vaciar de poder la relación entre Estados Unidos y Israel. Gaby, me están pidiendo que tengamos que cortar. Contame, están viendo que cortes. En unos minutos nos conectamos. Que es el ejército. Sí, acá el ejército me está pidiendo que cortemos, no sabemos por qué. Te van a identificarte seguramente para que no ¿Para sea... allá si podemos? Ok, bueno. A ver si, porque... a ver, relatanos el tema. Que okay. Ahí bueno, no puede estar parado. No, porque parece, les cuento porque... necesitamos cortar, tenemos que ir a otro lado. Tenemos que movernos a otro lado. Está bien, Gaby, tranquilo, mirá. Tenemos que certificar que somos prensa. Claro, y argentinos, ejército. no estás involucrado en el conflicto. Sí. Mirá, hacemos cortar tranquilo, después de la pausa volvemos con vos. Dale, Gaby, te mando un abrazo. Ya